de derechos humanos. Hemos visto que lo primero que ocurre es una desaparición forzada con la negativa de dónde está la persona, no se le informa a los familiares qué está pasando, no se informa la razón de la detención. Eso ya es reiterado e incluso el caso de Rafael González, que es la razón por la que inicialmente estaba aquí, ocurrió exactamente igual. Rafael González, hay que decirlo, es un venezolano que trabajaba en el equipo de seguridad de un equipo periodístico en Venezuela, de CNN. Fue detenido el jueves 14 de marzo en Maiquetía e igualmente fue llevado sin ninguna orden. Sus familiares intentaban buscar su paradero, les negaron varias veces que estaba en el SEBIN y efectivamente estaba allí. Sí, de hecho, la negativa se mantuvo aún ya sabiendo que sí era el SEBIN, porque en el caso de Rafael no sabíamos ni siquiera que era el SEBIN porque quien lo detiene es una unidad con unos civiles de blanco completo sin ningún tipo de identificación. Lo trasladan hasta, sabemos que hacia Caracas, pero sin saber efectivamente a dónde. Los familiares suponen el SEBIN, van a Plaza Venezuela, van al helicoide y se los niegan. En igual situación entiendo que está el diputado, el anterior secretario de la Asamblea Nacional, Marrero, Roberto Marrero, en el que todavía no sabemos en cuál de las sedes del helicoide o Plaza Venezuela se encuentra. Y esto es una práctica violatoria de derechos humanos y eso hay que señalarlo en esos términos. La desaparición forzada no es porque sea larga o corta, basta con que se niegue la detención, se niegue su paradero, no se dé información sobre su situación para entender que efectivamente estamos en el marco de una desaparición Puede forzada. ser de 15 minutos, media hora, no importa la duración del tiempo. No importa, en la medida en que eso haya ocurrido para aislarte de la posibilidad de que tus derechos y garantías sean cumplidos, eso ya está en el marco. ¿Qué puede pasar en ese tiempo en que esa persona está desaparecida? Efectivamente, que los familiares, los abogados no saben dónde está. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Ha pasado cualquier cosa con mucha gente. El caso del mismo Enrique Sanz, y después lo mostraron en la forma que lo mostraron. Y por eso se llama desaparición forzada, porque no se sabe en qué condiciones está la persona, ni se sabe su paradero, y el Estado no aporta, que es quien lo ha apresado, no aporta la información que además tienen derecho sus familiares a saber, porque el debido proceso hay que respetarlo. Y lastimosamente en este país, y como lo dice Andrea, esto es un patrón ya establecido de una manera sistemática y generalizada. Sí, creo que sin duda, tal como lo dice la profesora Betancourt, esto nos demuestra que hay un ataque hacia la población civil disidente. Y cuando digo disidente es porque en el caso de Roberto Marrero entiendo que es por su relación con Juan Guaidó, y en el caso de Rafael González es por ser exmilitar. O sea, a eso iba, porque, a ver, hoy le toca a Roberto Marrero, pero el jueves pasado le tocó a un ciudadano, es decir, que fue militar, ex militar, prestando servicio de seguridad a un equipo periodístico, pero es que antes fue a un periodista, Luis Carlos Díaz, un periodista que no se lo llevaron detenido, pero le golpearon fuertemente, un periodista polaco. Es decir, hay toda una arremetida, un patrón, además una arremetida de represión contra cualquier persona. Contra la población civil. Sí. Exactamente. Ahí lo que evidenciamos es una política estatal. Y que no son casos aislados. Es una política del Estado de perseguir a la gente o de controlar a la población civil. Y eso es muy grave. Lo que decía ayer el informe oral de Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es reiterar que efectivamente han detectado esta situación en el país, que aquí hay violaciones graves de derechos humanos y que no hay forma de ocultar que eso está ocurriendo. Y por eso yo coincido con la profesora Betancourt sobre que lo que va a ocurrir es que se mantenga esa política, no hay una variación al respecto. Y precisamente hablar de ese informe oral que presentó Michelle Bachelet el día de ayer, profesora Betancourt, fíjese, ¿qué nos está diciendo allí? Porque ya, bueno, entre otras cosas dice que el gobierno no está atendiendo la situación de crisis humanitaria, así lo llama. Entre otras cosas dice, bueno, habla del hostigamiento a civiles, habla de la actuación de la FAES, dice que la crisis se presenta antes incluso que las sanciones personales en 2017, pero que teme se agraven con las sanciones, las últimas sanciones impuestas a PDVSA, supongo. En fin,
¿Qué nos está diciendo ese informe de Michelle Bachelet? Que todavía no es el tercer informe que va a presentar, ¿cierto? Esto es como una actualización. De los anteriores. De los dos previos. Anteriores. Ajá. Sí. Claro, evidentemente, ella lo que hizo fue, ella tiene un mandato que le dio el Consejo de Derechos Humanos, que es interesante recalcar que ese mandato no se da sino para países donde efectivamente el Consejo está convencido de que hay violación graves de derechos humanos. Eso no es que para todos los países van a hacer un informe, ¿no? Es donde ellos han donde el Consejo identifica y hay evidencia suficiente de que hay una violación masiva de los derechos humanos. O sea, ahí estamos, en esa categorización. Y esto fue una actualización de los informes. Ella misma lo dice, pues que con base en los informes anteriores y por supuesto con toda la información, porque hay que recordar que las organizaciones no gubernamentales tienen derecho a voz en el Consejo de Derechos Humanos y pueden llevar toda la información que estimen pertinente, que también ella lo señaló de la información que han recibido de la sociedad civil. Y yo destaco, además de todo lo que dijo la señora Bachelet, un punto muy importante, y es las consecuencias de desestabilización para la región, que pocas personas lo han comentado, pero a mí me llamó mucho la atención, porque evidentemente eso es lo que ha hecho que la comunidad internacional en bloque, y sobre todo la comunidad latinoamericana o hemisférica, haya actuado en la forma que ha actuado hasta ahora, y probablemente esto se vaya a recrudecer, porque vamos en paralelo. En la medida que el gobierno actúa incremente la represión, la presión de la comunidad internacional va a ser mucho mayor. Claro, porque además hay que destacar que la salida de venezolanos va a seguir con esta represión y con esta crisis económica que nos está agobiando, pues en vez de que la gente se siga manteniendo en el país, va a seguir emigrando, como lo ha venido haciendo hasta ahora, incluso hasta más. Claro, pero y el tema no es que emigremos o tú o yo, sino la persona que se van a pie y que llegan a la frontera, y que eso representa realmente una carga tan importante para los países fronterizos que están desbordados, fundamentalmente Colombia, y ahí tienen también apoyo de la comunidad internacional, pero quien debe responder fundamentalmente es el Estado venezolano, de alguna manera garantizar una calidad de vida a los venezolanos para evitar que se vayan, y eso no está sucediendo, y creo que no va a suceder mientras no resolvamos el problema que tenemos. Al contrario, se va a agudizar. Obviamente. A mi manera de ver, esto se va a agudizar, esa salida de Naciones Unidas proyecta que si no hay solución de aquí a diciembre son 8 millones de venezolanos. Claro, y ya se habla de 5 millones. Pero 8 millones de venezolanos es el 25% de la población. O sea, ni siquiera en Siria, bajo una guerra de las proporciones que tuvo Siria, o en una invasión como la que hubo en Afganistán, o sea, el 25% de la población. Es una cosa... Saldría a finales de año según proyecciones. Pero tú imagínate lo que eso significa, ¿no? Terrible. Ahora, Andrea, en este caso, como representante del Centro de Derechos Humanos de la UNIMED, como directora de la Metropolitana, ¿cómo ves este informe de la doctora Bachelet? Nosotros lo hemos visto con beneplácito en el sentido de que efectivamente está expresando la situación real del país. No con detalles, porque con detalles lo hará en su tercer informe ante el Consejo en pocos meses, pero sí señala que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja, sí señala que en Venezuela hay represión, que en Venezuela hay persecución, que en Venezuela hay refugiados, que han salido personas del país en carácter de refugiados inmigrantes forzados, expresa lo que ha sido todo el tema de detenciones arbitrarias, expresa algo muy importante que son las ejecuciones extrajudiciales realizadas por el FAES. Y otra cosa que... Y con número exacto, ¿no? Y además muy importante que haya mencionado el FAES, que no se había mencionado en ningún informe, sino se hablaba en general del gobierno y de las autoridades. Pero ahora sí directamente la Fuerza de Asuntos Especiales, ¿no? De la Policía Nacional. Y yo también quiero destacar dos cosas más. Una, los colectivos también expresamente indicados allí como grupo armado pro gobierno. Y en segundo lugar, el llamado que hace a que no haya represalias contra quienes hayan participado en las reuniones de la misión técnica. Esto es realmente muy importante porque han participado todos los sectores. El gobierno se reunió con ellos, el gobierno de facto se reunió con ellos, pero sobre todo se reunió el gobierno de Juan Guaidó y se reunieron organizaciones de derechos humanos y víctimas. Claro. Ayer estuvo acá con nosotros Bonnie Simonovic.
relatando precisamente Sí. eso, y contaba que habrían 100 víctimas previstas en la reunión, que no dio tiempo para todas, porque era imposible, eran 3-4 minutos cada una, pero había momentos en que cuando estaban relatando las violaciones a los derechos humanos, las torturas y lo que le hacen también a sus familiares, pues se extendía en el tiempo y fue imposible realmente que hablaran todos, pero sí identificados con sus rostros, ¿no? Entonces es muy importante este tema de la no represalia. Y lo que nos preocupa es ver que la actuación desde el SEBIN, el DIGESIN, sigue siendo exactamente la contraria, la de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, el patrón de violaciones graves de derechos humanos, pero llama más la atención, y ya volviendo al tema interno, es los fiscales repetidos, el tribunal que está llevando la orden de allanamiento. Y Andrea, como les dije, esta dinámica va a ser así durante la entrevista. Vamos con Valentina Crespo en el SEBIN del helicoide. Valentina, adelante. A ver, vamos a volver en unos segunditos con Valentina Crespo cuando resolvamos la fallita de audio que tenemos. Valentina Crespo, les repito, está en la sede del SEBIN del helicoide. Se espera que el diputado y jefe de la fracción de Voluntad Popular, Sergio Vergara, víctima además de un allanamiento a su residencia, junto a la residencia de Roberto Marrero, quien fue detenido la madrugada de hoy, ofrezca unas declaraciones allí en el SEBIN del helicoide. Vamos a ver si ya tenemos a Valentina. Sigue el movimiento, mientras tanto, en la residencia de Sergio Vergara, el diputado Sergio Vergara, en Las Mercedes, varios diputados allí, pues para solidarizarse con él y entender un poco más lo que ocurrió en la madrugada. Valentina, estamos contigo, adelante.